Santiago de Chile. Septiembre de 1973. El 11 de septiembre, los aviones de la Fuerza Aérea Chilena bombardean el Palacio de la Moneda. El presidente Salvador Allende muere. El general Augusto Pinochet toma el poder. En los días siguientes, el Estadio Nacional de Santiago se convierte en un campo de detención. Miles de personas. Interrogatorios. Torturas. Ejecuciones. Pero lo que ocurrió en Chile en 1973 no fue el principio de la historia. Fue la apertura de algo más grande. Algo que tenía un nombre en clave. Algo que la CIA coordinó en 6 países. Algo que mató a 30.000 personas en una década. Bienvenido a Código Blanco. Suscríbete ahora. Esta es una de las historias más importantes del siglo XX y una de las menos conocidas fuera de los países que la sufrieron. Una historia de dictaduras coordinadas, de vuelos sobre el océano, de bebés robados, de archivos tapados con tinta negra y de un premio Nobel de la Paz que nunca pisó un tribunal. Esto es la Operación Cóndor. Y esta es su historia completa. El mundo que la hizo posible. Para entender la Operación Cóndor hay que retroceder. Hay que entender el mundo que la hizo posible. Y ese mundo tiene una fecha de inicio clara, 1945. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el planeta quedó dividido en 2 bloques. Estados Unidos y la Unión Soviética. El capitalismo y el comunismo. El dólar y el rublo. 2 modelos de organización social enfrentados en una guerra que nunca fue directamente militar entre las 2 superpotencias, pero que fue brutalmente real en los países que se convirtieron en sus campos de batalla. América Latina era uno de esos campos de batalla. Washington lo sabía. El hemisferio occidental era considerado zona de influencia americana desde la doctrina Monroe, publicada en 1823. Más de un siglo de política exterior americana en el continente se resumía en una idea simple: lo que pase en América Latina es asunto de Estados Unidos. El punto de inflexión que lo cambió todo fue Cuba. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro y sus guerrilleros entran en La Habana. El dictador Batista huye. Y por primera vez en la historia del hemisferio occidental, un gobierno comunista toma el poder a 90 millas de la costa de Florida. Para Washington fue una catástrofe estratégica. Para los movimientos de izquierda de toda América Latina fue una revelación. Si en Cuba era posible, podía ser posible en otros lugares. En Venezuela. En Bolivia. En Chile. En Argentina. La respuesta americana fue rápida y sistemática. En 1961, la CIA organizó la invasión de Bahía de Cochinos. Un fracaso humillante. En 1962, la crisis de los misiles llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Cuba seguía siendo comunista. Y Washington aprendió una lección: los enfrentamientos directos tenían costos políticos enormes. Había que trabajar de otra manera. Esa otra manera tenía un nombre: contrainsurgencia. La Escuela de las Américas, con base en la zona del Canal de Panamá, se convirtió en el centro de formación militar más importante del hemisferio. Entre 1946 y su cierre en 1984, pasaron por sus aulas más de 60.000 militares latinoamericanos. Generales. Coroneles. Capitanes. Oficiales de inteligencia. Todos formados en las mismas técnicas. Los mismos manuales. La misma doctrina. Esa doctrina tenía un nombre: la Doctrina de Seguridad Nacional. Y su núcleo era una idea que transformó para siempre la relación entre los ejércitos latinoamericanos y sus propias sociedades. La idea era esta: el enemigo no es exterior. El enemigo está dentro. El enemigo es el ciudadano que cuestiona el orden establecido. El sindicalista que organiza huelgas. El periodista que publica críticas. El sacerdote que predica la teología de la liberación. El estudiante que pega carteles.
El profesor que enseña Marx. Todos ellos son agentes, conscientes o inconscientes, de la penetración comunista. Todos son objetivos legítimos de las fuerzas de seguridad. Esta doctrina fue el marco ideológico que legitimó todo lo que vino después. Y fue diseñada, financiada y exportada desde Washington, el continente que se incendió. En la primera mitad de los años 70, en un periodo de apenas 5 años, el mapa político de América del Sur cambió radicalmente. Brasil ya llevaba años bajo dictadura militar desde el golpe de 1964, apoyado abiertamente por Washington. Paraguay llevaba más tiempo aún bajo el régimen de Alfredo Stroessner, instalado en el poder en 1954 y que permanecería allí hasta 1989, 45 años de dictadura ininterrumpida. Bolivia cayó bajo el general Hugo Banzo en 1971. Uruguay, el país que se llamaba a sí mismo la Suiza de América por su tradición democrática y su sistema de bienestar social, cayó bajo control militar en 1973. Chile cayó en septiembre de 1973. Y Argentina, que había tenido su propio ciclo de inestabilidad política durante décadas, cayó definitivamente bajo la junta militar en marzo de 1976. 6 países. 6 dictaduras. Una geografía contigua. Y un problema que todas ellas compartían. Los opositores huían. Los militantes de izquierda que escapaban del golpe en Chile cruzaban la frontera hacia Argentina. Los uruguayos perseguidos por su dictadura cruzaban hacia Argentina también. Argentina, con Buenos Aires como una de las capitales culturales y políticas más importantes de América Latina, se convirtió en refugio de miles de exiliados del Cono Sur. Hasta que Argentina también cayó. Y entonces los que habían huido a Buenos Aires tuvieron que huir otra vez. O no pudieron. La solución que encontraron los servicios de inteligencia de las 6 dictaduras fue la coordinación. Si las fronteras eran el problema, la solución era hacer que las fronteras dejaran de existir para ellos. Si un disidente podía escapar de un país refugiándose en otro, la respuesta era que el otro país colaborara en su captura y eliminación. Eso fue la Operación Cóndor. La reunión de noviembre de 1975. La Operación Cóndor fue formalmente establecida en noviembre de 1975 en una reunión celebrada en Santiago de Chile. En la sede de la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional de Pinochet. El mismo edificio donde se torturaba a los detenidos. El convocante fue Manuel Contreras, jefe de la DINA, el hombre que era la mano derecha de Pinochet en la represión y que años después sería condenado a cadena perpetua en Chile por crímenes de lesa humanidad. Asistieron representantes de los servicios de inteligencia de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. Todos con rango de oficial superior. Todos con capacidad para comprometer a sus respectivas instituciones. La reunión duró varios días. Se establecieron protocolos. Canales de comunicación cifrada. Bases de datos compartidas. Procedimientos operacionales. El sistema de comunicaciones que se instaló, llamado Condortel, utilizaba tecnología proporcionada por la CIA. Esto no es una especulación. Está documentado en los archivos desclasificados. El documento fundacional de Cóndor, que apareció en el Archivo del Terror de Paraguay en 1992, describe el objetivo con una frialdad burocrática que resulta más perturbadora que cualquier lenguaje abiertamente violento. El objetivo era, textualmente, intercambiar información y experiencias con el objeto de coordinar acciones eficaces para la lucha contra la subversión. Subversión era la palabra que usaban para describir a cualquier persona que se opusiera a sus regímenes. Un término lo suficientemente amplio como para incluir a cualquiera. La operación se organizó en 3 fases. La fase 1 era el intercambio de información de inteligencia entre los países miembros. Cada servicio de inteligencia compartía sus bases de datos con los otros. Listas de nombres. Fotografías. Historiales. Conexiones familiares.
Rutas de escape conocidas. Contactos en el exilio. Si eras un opositor chileno y tu nombre estaba en la base de datos de la DINA, los servicios de inteligencia de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil tenían también tu nombre, tu fotografía y tu historial. La fase 2 era la coordinación operacional dentro del continente sudamericano. Los agentes de un país podían operar libremente en el territorio de otro, sin informar a las autoridades locales, sin ningún tipo de control ni registro. Los agentes de la DINA chilena detenían personas en Buenos Aires. Los agentes de inteligencia uruguayos operaban en Brasil. Las fronteras no existían para ellos. Esta fase fue la más activa y la que produjo el mayor número de víctimas directas. La fase 3 era la más ambiciosa y la que más revela sobre la naturaleza del proyecto. Operaciones fuera del continente sudamericano. En Europa. En Estados Unidos. Contra opositores latinoamericanos exiliados que creían estar a salvo a miles de kilómetros de las dictaduras que los perseguían. Madrid. París. Roma. Washington. Ningún lugar era suficientemente seguro. La CIA y la mano americana. Los documentos de la CIA desclasificados son extraordinariamente claros en un punto que durante años fue negado oficialmente. La CIA no solo sabía de la existencia de la Operación Cóndor. Participó activamente en su creación, su financiamiento y su coordinación técnica. El director de la CIA, William Colby, confirmó en 1974 ante el Congreso que la agencia había gastado $8 millones en desestabilizar el gobierno democrático de Salvador Allende entre 1970 y 1973. $8 millones para financiar huelgas, comprar medios de comunicación, sobornar políticos y crear las condiciones para el golpe de Estado. Pero la figura que más aparece en los documentos relacionados con Cóndor no es un director de la CIA. Es Henry Kissinger. Kissinger fue consejero de Seguridad Nacional entre 1969 y 1975. Secretario de Estado entre 1973 y 1977. El hombre más influyente de la política exterior americana durante ese periodo. El arquitecto de la detente con la Unión Soviética y la apertura a China. Premio Nobel de la Paz en 1973, el mismo año en que Pinochet derrocaba a Allende con apoyo de la CIA. Los documentos desclasificados muestran a un Kissinger que no era un espectador pasivo de lo que ocurría en el Cono Sur. Era un participante activo en la política que lo hizo posible. En junio de 1976, Kissinger se reunió en Santiago de Chile con el canciller argentino César Augusto Gussetti. En ese momento, la dictadura argentina llevaba exactamente 3 meses en el poder. Los centros clandestinos de detención ya estaban funcionando. La ESMA ya estaba recibiendo detenidos. Los vuelos de la muerte ya habían comenzado. Lo que Kissinger dijo a Gussetti en esa reunión quedó registrado en un cable diplomático que fue desclasificado décadas después. Kissinger le dijo que el gobierno americano entendía la necesidad de actuar rápido, que esperaba que el gobierno argentino pudiera resolver su problema antes de que el Congreso americano pudiera imponer restricciones a la ayuda militar. Le recomendó velocidad. Eso fue en junio de 1976. Los peores años de la dictadura argentina, los años con mayor número de detenciones, torturas y desapariciones, fueron 1976 y 1977. En agosto de 1976, el embajador americano en Uruguay, Ernest Siracusa, envió un cable urgente a Washington. El cable advertía que Cóndor estaba preparando operaciones en Europa Occidental, que planeaba asesinar a opositores latinoamericanos exiliados en España, Francia, Portugal e Italia. El embajador recomendaba que Washington advirtiera a los gobiernos europeos para que pudieran proteger a los posibles objetivos. La respuesta de Kissinger fue transmitida en otro cable. Ordenó al embajador que no transmitiera ninguna advertencia a los gobiernos europeos, que no alertara a nadie.
Un mes después, el 21 de septiembre de 1976, una bomba estalló bajo el coche de Orlando Letelier en la Sheridan Circle de Washington, D.C. Letelier había sido canciller y ministro de Defensa de Salvador Allende. Estaba exiliado en Estados Unidos, trabajando para un think tank progresista. Murió en el acto. Su asistente americana, Ronnie Moffett, murió también. Su marido, que viajaba en el mismo coche, sobrevivió gravemente herido. El atentado ocurrió a 800 metros del Departamento de Estado que dirigía Kissinger. En la capital del país que se presentaba al mundo como el líder de la democracia occidental y la lucha contra el terrorismo. La investigación de la FBI determinó que el atentado había sido organizado por la DINA chilena y ejecutado por Michael Townley, un ciudadano americano que trabajaba como agente de la DINA. Townley fue detenido, extraditado desde Chile, y se declaró culpable. Pero en lugar de cumplir una condena larga, fue incorporado al programa de protección de testigos del gobierno americano. Recibió una nueva identidad. Y vivió el resto de su vida en algún lugar de Estados Unidos, protegido por el mismo gobierno cuyo ciudadano había sido asesinado. Documentos desclasificados en 2016 confirmaron que la CIA tenía conocimiento previo del plan para asesinar a Letelier. No hay documentos que demuestren que Kissinger personalmente lo aprobó. Pero hay documentos que demuestran que sabía que Cóndor planeaba operaciones en Europa y Estados Unidos, que ordenó que no se advirtiera a nadie, y que un mes después Letelier fue asesinado en Washington. La impunidad no fue un accidente. Fue una política deliberada y sostenida. Los centros del horror. Para entender lo que ocurrió hay que entrar en los centros clandestinos de detención. Hay que entender lo que pasaba dentro de esos edificios que desde fuera parecían instalaciones militares ordinarias o fincas residenciales. Villa Grimaldi en Chile fue una de las propiedades más elegantes de Santiago. Una finca de finales del siglo XIX con jardines, fuentes y una arquitectura que reflejaba la prosperidad de sus antiguos propietarios. La DINA la confiscó en 1974 y la convirtió en el principal centro de tortura de Chile. Los detenidos llegaban encapuchados. No podían ver dónde estaban. Los primeros días eran de interrogatorio continuo con métodos que incluían la aplicación de corriente eléctrica en distintas partes del cuerpo, el ahogamiento controlado, la privación total de sueño durante días, el aislamiento en celdas tan pequeñas que no permitían tumbarse y amenazas sistemáticas contra los familiares del detenido. El objetivo del interrogatorio no siempre era obtener información. En muchos casos la información era secundaria. El objetivo principal era desarticular psicológicamente a la persona. Destruir su identidad. Su capacidad de resistencia. Su sentido de realidad. Por Villa Grimaldi pasaron entre 4.500 y 5.000 personas. De ellas, 227 fueron ejecutadas o permanecen desaparecidas. El resto, los que sobrevivieron, llevan décadas tratando de reconstruir lo que el sistema intentó destruir dentro de ellos. En Argentina, la escala fue incomparablemente mayor. La junta militar que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 no construyó uno o dos centros clandestinos. Construyó una red de más de 500 centros distribuidos en todo el territorio nacional. En Buenos Aires y en el interior del país. En instalaciones militares y en edificios civiles requisados. En comisarías de policía y en fincas agrícolas. El más emblemático fue la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. Un complejo de edificios en el barrio de Núñez, en el norte de Buenos Aires. Un barrio residencial de clase media. Casas familiares. Colegios. Parques. Y en medio de todo eso, un edificio donde durante 7 años se torturó y se asesinó de forma sistemática. La ESMA tenía una lógica de funcionamiento que fue reconstruida con detalle en los juicios posteriores. Los detenidos eran traídos en coches sin identificación, encapuchados, muchas veces directamente desde la calle donde habían sido secuestrados. Pasaban por un proceso de recepción y clasificación.
Eran sometidos a sesiones de tortura para extraer información. Dependiendo de lo que los interrogadores determinaban, podían ser liberados, trasladados a una prisión oficial o eliminados. La eliminación podía ocurrir de varias maneras: fusilamiento, inyección letal o los vuelos. Entre 4.500 y 5.000 personas pasaron por la ESMA. Se calcula que menos del 10% sobrevivió. El resto desapareció. Los vecinos del barrio de Núñez oían cosas. Gritos en las noches. Vehículos que llegaban a horas extrañas. Pero en la Argentina de 1976, 1977 y 1978, preguntar era peligroso. El silencio era una estrategia de supervivencia. Y ese silencio colectivo fue también una de las victorias del terror. Los vuelos sobre el río. El método que más ha perseguido a la dictadura argentina en los juicios y en la memoria colectiva es el de los vuelos de la muerte. No porque fuera el único método de ejecución, sino porque revela con una claridad brutal la lógica que guiaba a sus perpetradores. El problema que tenían los militares argentinos era técnico, en su propia terminología. Necesitaban eliminar a miles de personas sin dejar evidencia. Los fusilamientos dejaban cuerpos. Los cuerpos podían ser encontrados. Los cuerpos podían ser identificados. Los cuerpos podían convertirse en pruebas, en evidencia de crímenes. La solución que diseñaron fue arrojar a los detenidos vivos al Río de la Plata o al Océano Atlántico desde aviones militares. Sin cuerpos, sin evidencia. Sin prueba de la muerte. Sin fecha. Sin lugar. La desaparición perfecta. El procedimiento fue descrito con detalle por el capitán Adolfo Escilingo en su confesión de 1995. Escilingo era oficial de la Armada Argentina. Había participado en 2 vuelos entre 1977 y 1978. Cuando habló públicamente, fue el primer militar argentino en reconocer su participación directa en los vuelos. Los detenidos seleccionados para un vuelo eran informados de que iban a ser trasladados a otro centro de detención o a una cárcel ordinaria. Era una mentira sistemática. Los sacaban de sus celdas, los llevaban al área médica del centro donde un médico les administraba pentotal sódico, el suero de la verdad, a una dosis que los dejaba en estado de semiconsciencia. Conscientes. Vivos. Pero sin capacidad de resistencia. Después los desnudaban. Los cargaban en vehículos que los llevaban a la base aeronaval de Buenos Aires. Los subían a un avión de transporte militar. El avión despegaba. Volaba sobre el Río de la Plata o sobre el océano. Y cuando estaban sobre el agua, los militares abrían la puerta del avión y arrojaban a los detenidos al vacío. El agua desde esa altura tiene la dureza del cemento. El impacto era mortal en casi todos los casos. Los cuerpos se hundían. Algunos aparecieron semanas después en las playas uruguayas. Mutilados por el impacto. Irreconocibles. Sin ropa. Sin documentación. Sin historia que los identificara. Escilingo describió en su confesión cómo se justificaba esto internamente. Los vuelos eran presentados como una solución cristiana. Más humana que el fusilamiento, decían, porque la persona moría en un estado de semiconsciencia, sin el terror del último momento. Los capellanes militares de la ESMA visitaban a los detenidos antes de los vuelos. Les ofrecían la comunión. Les decían que iban a un lugar mejor. Y después los subían al avión. Escilingo fue juzgado en España bajo el principio de jurisdicción universal. El Tribunal Supremo Español lo condenó en 2007 a 1089 años de prisión. La suma de las penas por cada uno de los crímenes que el tribunal pudo documentar. Los vuelos de la muerte no eran operaciones secretas dentro de la propia Marina. Eran conocidos. Participaban varios oficiales en cada vuelo. El piloto. El copiloto. Los que cargaban a los detenidos. Los médicos que administraban la sedación.
Era una operación institucional. No el crimen de individuos descontrolados. El crimen de una institución. Los niños robados. Hay un aspecto de la represión argentina que merece detenerse especialmente. No solo por su horror, sino por lo que revela sobre la ideología que guiaba a los perpetradores. Entre las mujeres detenidas en la ESMA y en otros centros clandestinos había embarazadas. Algunas fueron detenidas ya en estado de gestación avanzada. Otras quedaron embarazadas como resultado de las violaciones sistemáticas que ocurrían en los centros de detención. A estas mujeres se les permitía llegar al término del embarazo. No por humanidad. Por otro motivo. Cuando el bebé nacía, la madre era eliminada. Y el bebé era entregado a una familia que los militares consideraban apropiada. Familias de militares. Familias de policías. Familias seleccionadas por su adhesión al régimen. Al bebé se le daba una nueva identidad. Un nuevo nombre. Un nuevo certificado de nacimiento. Se borraba su origen. El razonamiento que los militares expresaban en sus comunicaciones internas era que los hijos de subversivos no debían crecer con esa identidad. Que debían ser salvados de sus padres biológicos y criados dentro de los valores que el régimen consideraba correctos. Se estima que durante la dictadura argentina fueron robados de esta manera entre 400 y 500 niños. La organización Abuelas de Plaza de Mayo fue creada específicamente para buscar a estos niños. Mujeres que buscaban a sus nietos, cuyos hijos o hijas habían sido detenidos y desaparecidos. Y que sabían o sospechaban que sus nietos estaban vivos en algún lugar, criados bajo otra identidad. Durante décadas, las abuelas combinaron investigación judicial, trabajo de inteligencia propio, y más tarde análisis de ADN para identificar a los niños robados, ya adultos. El Banco Nacional de Datos Genéticos de Argentina conserva muestras de ADN de las familias biológicas de los desaparecidos que permiten identificar a sus descendientes. Hasta hoy, las abuelas han recuperado 135 nietos. Han devuelto a cada uno su identidad real, sus nombres verdaderos, su historia, sus familias biológicas. Quedan más de 200 por encontrar. Algunos de los nietos recuperados descubrieron que quienes los habían criado como padres habían participado directamente en la desaparición de sus padres biológicos. Que la persona que los llamaba papá o mamá era el torturador o el cómplice del torturador de sus propios padres. La escala del horror que implica esa revelación es difícil de procesar. Y sin embargo, ocurrió. Y sigue teniendo consecuencias hoy. Los que escaparon y los que no pudieron. La Operación Cóndor funcionó porque eliminó la posibilidad de refugio. Pero hubo personas que escaparon. Que cruzaron fronteras. Que llegaron a Europa. Que encontraron asilo en México, en Venezuela, en Suecia, en Francia. Y esos sobrevivientes se convirtieron en testigos. En fuentes para los periodistas que intentaban contar lo que ocurría. En voces que llegaban a los parlamentos europeos, a las Naciones Unidas, a las organizaciones de derechos humanos. Fue gracias a esos testimonios que Amnistía Internacional pudo documentar lo que ocurría en Chile pocos meses después del golpe de 1973. Fue gracias a esos testimonios que el Parlamento Europeo aprobó resoluciones de condena. Fue gracias a esos testimonios que algunos gobiernos europeos comenzaron a presionar diplomáticamente a las dictaduras del Cono Sur. La respuesta de Cóndor a ese problema fue la fase 3. Si los opositores escapaban a Europa y desde Europa hablaban y organizaban, la solución era seguirlos hasta Europa. Las redes de vigilancia que la DINA y los otros servicios de inteligencia establecieron en las ciudades europeas eran sofisticadas. No solo consistían en agentes enviados directamente desde América del Sur. También involucraban la infiltración de las propias comunidades de exiliados. Informantes dentro de las organizaciones de solidaridad. Personas que asistían a las reuniones, reportaban los nombres de los participantes, identificaban a los más activos. En Madrid,
Durante los primeros años de la transición española, la comunidad de exiliados latinoamericanos era numerosa y activa. Y entre esa comunidad había infiltrados que reportaban a la DINA, a la SAID argentina, al CID uruguayo. En Roma, el caso de Bernardo Latten en 1975 demostró que Cóndor podía ejecutar operaciones en Europa con apoyo local. El atentado contra Latten fue coordinado entre la DINA chilena y la organización neofascista italiana Ordine Nuovo, con conexiones documentadas con sectores de los servicios de inteligencia italianos. Latten y su esposa sobrevivieron. Pero el mensaje estaba claro, nadie estaba a salvo en ningún lugar. Y el asesinato de Letelier en Washington en septiembre de 1976 fue la demostración más brutal de que la fase 3 era completamente real. Si podían matar en la capital de Estados Unidos, podían matar en cualquier lugar. Las madres y las abuelas. En Argentina, el terror produjo una respuesta que nadie en la junta militar había anticipado. Una respuesta protagonizada por mujeres. Por madres. En abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Frente a la Casa Rosada. En el corazón político de la capital. Eran madres de desaparecidos. Habían intentado buscar a sus hijos por los canales oficiales. Habían ido a los cuarteles. A los ministerios. A las comisarías. Y en todas partes habían recibido la misma respuesta, su hijo no está aquí. No sabemos nada. No existe registro. Decidieron reunirse en la plaza. Al principio simplemente para estar juntas. Para saber que no estaban solas. Para intercambiar información. ¿Has preguntado en tal cuartel? ¿Has ido a tal ministerio? La policía las dispersó. Les dijo que no podían quedarse quietas. Que si se quedaban quietas formaban una concentración ilegal. Entonces empezaron a caminar. A dar vueltas a la plaza. Caminando no eran una concentración. Eran simplemente personas que caminaban. Y así nació el ritual que lleva casi 50 años repitiéndose. Las madres de Plaza de Mayo, con sus pañuelos blancos en la cabeza, dando vueltas a la plaza. El pañuelo blanco era originalmente el pañal de sus hijos. Un símbolo de la maternidad convertido en símbolo de resistencia. El régimen no supo cómo manejarlas al principio. Eran madres. Si las arrestaban masivamente, el escándalo internacional podía ser enorme. Pero si las dejaban, su presencia era un recordatorio permanente de lo que el régimen estaba haciendo. La respuesta que encontraron fue la más brutal posible. La ESMA infiltró al grupo. Un agente que se hacía pasar por simpatizante ganó la confianza de las líderes del movimiento. Y en diciembre de 1977, en una de las operaciones más infames de la dictadura, un grupo de madres fue secuestrado. Entre ellas, Azucena Villaflor, la fundadora del movimiento. Fueron trasladadas a la ESMA. Torturadas. Y arrojadas al océano en un vuelo de la muerte. Sus cuerpos aparecieron en las playas años después. El análisis de ADN realizado décadas más tarde identificó los restos de Azucena Villaflor en 2005. Sus cenizas fueron depositadas en la Plaza de Mayo, donde había comenzado su lucha. Las madres no se detuvieron. Las que quedaron siguieron yendo a la plaza. Semana tras semana. Año tras año. Dictadura y democracia. Verano e invierno. Las que comenzaron en 1977 ya no están todas. Muchas murieron de viejas esperando una justicia que llegó tarde y de forma incompleta. Sus hijas y sus nietas las reemplazaron. Llevan casi 50 años dando vueltas a esa plaza. Los juicios que llegaron y los que no. Cuando las dictaduras comenzaron a caer, la pregunta que enfrentaron las sociedades que las habían sufrido fue la misma en todos los países: ¿qué hacemos ahora con los que hicieron esto? Era una pregunta sin respuesta fácil. Los militares que entregaban el poder negociaban condiciones. Querían garantías de que no serían juzgados.
En Chile, Pinochet negoció su permanencia como comandante en jefe del ejército durante 8 años después de dejar la presidencia. En Argentina, los militares intentaron aprobar una autoamnistía antes de la transferencia del poder, aunque fue anulada por el Parlamento Democrático. En Argentina, el presidente Raúl Alfonsín, que asumió en diciembre de 1983, tomó la decisión más audaz: juzgar a los líderes de la junta militar ante tribunales civiles. Era algo sin precedentes en América Latina. Un gobierno democrático juzgando a sus propios militares por crímenes cometidos durante la dictadura anterior. El juicio a las juntas comenzó en 1985. Durante meses, el mundo pudo escuchar los testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. Descripciones detalladas de torturas, de vuelos, de condiciones de detención. Testigos que nombraban a sus torturadores. Que describían los centros donde habían estado. Que ponían caras y nombres a lo que el régimen había intentado hacer desaparecer junto con sus víctimas. El 9 de diciembre de 1985, el tribunal pronunció su veredicto. Jorge Rafael Videla, el primer presidente de la Junta, fue condenado a cadena perpetua. Emilio Massera, el comandante de la Armada y responsable de la ESMA, fue condenado también a cadena perpetua. Otros 3 comandantes recibieron penas de entre 4 y 17 años. Fue una victoria histórica. La primera condena de militares latinoamericanos por crímenes de Estado ante un tribunal civil en un proceso abierto y transparente. Y después vinieron los retrocesos. En 1986, bajo presión militar, el gobierno de Alfonsín aprobó la ley de punto final, que fijaba un plazo de 60 días para presentar acusaciones contra militares. Después de ese plazo, no podría haber nuevos procesados. En 1987 aprobó la Ley de Obediencia Debida, que eximía de responsabilidad a todos los militares de rango inferior que argumentaran haber cumplido órdenes superiores. En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem indultó a los comandantes condenados. Videla y Massera salieron de prisión. La sociedad argentina procesó ese momento con una mezcla de indignación, resignación y la sensación de que algo fundamental había sido traicionado. Pero la historia no terminó ahí. En 2001, el juez federal Gabriel Caballo declaró inconstitucionales las leyes de punto final y obediencia debida. En 2003, el Congreso argentino las anuló formalmente. En 2005, la Corte Suprema confirmó la inconstitucionalidad. Y comenzó una segunda ola de juicios que continúa hasta hoy. Jorge Rafael Videla fue condenado de nuevo en 2010 a cadena perpetua por los crímenes de la ESMA. Murió en prisión en 2013. Emilio Massera murió en 2010 antes de ser condenado de nuevo, pero bajo arresto domiciliario. Más de 1000 personas han sido condenadas en Argentina por crímenes de la dictadura desde que comenzó la segunda ola de juicios. Es la cifra más alta del mundo para crímenes de este tipo. En Chile, el proceso fue más lento y más doloroso. Pinochet estuvo bajo arresto domiciliario en Londres durante 503 días entre 1998 y 2000, después de que el juez español Baltasar Garzón solicitara su extradición bajo el principio de jurisdicción universal. Fue el primer caso en la historia en que un ex jefe de Estado fue detenido en un tercer país por crímenes contra la humanidad. Finalmente fue repatriado a Chile por razones de salud. Los tribunales chilenos le levantaron la inmunidad parlamentaria que había negociado como senador vitalicio. Cuando murió en diciembre de 2006, tenía 300 cargos penales pendientes. Murió en su cama, con su familia, sin haber pisado un tribunal como acusado. En España, Garzón procesó a decenas de militares argentinos y chilenos bajo el principio de jurisdicción universal. Fue el mismo principio que años después intentó aplicar a los crímenes del franquismo en España. Por eso fue suspendido de su cargo en 2010. La coherencia jurídica tiene un precio político que el sistema no siempre está dispuesto a pagar. Y Henry Kissinger.
El hombre que ordenó no advertir a los gobiernos europeos cuando sabía que Cóndor planeaba asesinar opositores en Europa. El hombre que le dijo al canciller argentino que actuara rápido antes de que el Congreso americano pudiera imponer restricciones. Kissinger murió el 29 de noviembre de 2023 a los 100 años de edad. Fue homenajeado como uno de los grandes estadistas del siglo XX. Sus memorias fueron bestsellers. Sus conferencias se pagaban a decenas de miles de dólares. Nunca fue llamado a declarar en ningún tribunal. Nunca respondió ante ningún juez por nada de lo que ocurrió en el Cono Sur. Lo que los archivos todavía ocultan. En 1999, el presidente Bill Clinton ordenó la desclasificación de miles de documentos relacionados con las dictaduras latinoamericanas. Documentos del Departamento de Estado, la CIA, el Departamento de Defensa, el FBI. Decenas de miles de páginas que habían permanecido clasificadas durante décadas. Esos documentos confirmaron lo que los sobrevivientes habían dicho. Lo que los periodistas habían escrito. Lo que el Archivo del Terror de Paraguay había sugerido. La participación americana en el golpe chileno. El conocimiento previo de Cóndor. El papel de Kissinger. El funcionamiento del sistema Condortel. La coordinación operacional entre las 6 dictaduras. Pero los investigadores que trabajaron con ese archivo señalaron algo que los propios documentos evidenciaban. Los documentos más operacionales, los que describirían con mayor detalle la mecánica exacta de la coordinación entre la CIA y los servicios de inteligencia latinoamericanos, aparecieron con secciones completas cubiertas de tinta negra. Párrafos enteros. Páginas enteras en algunos casos. Nombres tapados. Fechas tapadas. Lugares tapados. Y algunos archivos cuya existencia había sido mencionada en documentos relacionados no aparecieron en la desclasificación. Simplemente no estaban. El Archivo del Terror de Paraguay, descubierto en 1992 en un sótano de una comisaría de Asunción, sigue siendo el documento más completo sobre el funcionamiento interno de Cóndor. 70.000 páginas. Registros de detenciones. Informes de interrogatorio. Comunicaciones entre los servicios de inteligencia de los 6 países. Listas de personas entregadas de un país a otro. El único archivo interno de un país participante que no fue destruido. En los otros países, los archivos fueron destruidos sistemáticamente durante los últimos años de las dictaduras o en los primeros años de la transición democrática. En Chile, archivos de la DINA fueron quemados. En Argentina, documentación de la ESMA y otros centros fue destruida. En Uruguay, el CID eliminó parte de sus registros. Lo que se destruyó no fue solo papel. Fue la posibilidad de saber con precisión cuántos fueron. ¿Quiénes fueron? ¿Dónde están sus restos? El negro sobre el papel es también un documento. Lo que se tapa dice tanto como lo que se muestra. Y lo que se quema dice lo que no querían que jamás se supiera. Cierre. 6 países. Una red. 30.000 personas desaparecidas estimadas. Una década de operación coordinada. La participación de la CIA documentada en miles de páginas desclasificadas. Kissinger, nunca juzgado. Los archivos completos, todavía incompletos. Los nietos, todavía buscados. En Buenos Aires hay una plaza de Mayo donde cada semana, desde 1977, las madres de Plaza de Mayo se reúnen. No todas las que comenzaron siguen ahí. Algunas también desaparecieron. Fueron arrojadas al océano por los mismos hombres contra los que protestaban. Sus hijas las reemplazaron. Sus nietas también. Llevan casi 50 años dando vueltas a esa plaza. No porque crean que el giro traerá a sus hijos, sino porque parar sería decir que se puede hacer esto y el mundo simplemente continúa. El mundo simplemente continúa. Pero ellas no paran. Y mientras ellas no paren, la historia no puede cerrarse.
Porque el cierre que los perpetradores diseñaron, el olvido sin cuerpo, sin certeza, sin duelo posible, es también parte del crimen. Y resistir ese cierre es también parte de la justicia. 30.000 personas. Con nombres. Con familias. Con historias que no terminaron cuando los mataron. Que continúan en cada nieto recuperado. En cada cuerpo identificado. En cada condena. En cada vuelta a esa plaza. Eso también es lo que no quieren que sepas. Suscríbete a Código Blanco. Activa la campana. Comparte este episodio con alguien que necesite saber que esto ocurrió en nuestro continente hace menos de 50 años. Que los responsables caminaron libres. Que parte de los archivos sigue cerrado. Y que las familias siguen buscando. Código Blanco. Lo que no quieren que sepas.